sentido de pertenencia también es importante. El sentido de pertenencia de cada uno, para mí es muy importante. Sobre todo que vivimos en un mundo muy particular. Vivimos en un mundo hiperglobalizado y pendular. Entonces, cambiamos muy fácilmente de un extremo al otro. Yo me refiero a Casona, también me refiero al folclore, y vos sos un gran conocedor de folclore, un gran amante del folclore. Tuve la oportunidad, como varios, como vos, Julio, de recorrer bastante el país. La vigencia que tiene el folclore en Salta es muy fuerte con respecto a otras provincias, a excepción de Santiago del Estero. ¿Vos notás que es así o es un mito que tenemos? Hay otras provincias que también tienen mucho folclore. Corrientes tiene mucho folclore. El litoral, digamos. En general, Corrientes sí. Me parece que un poco más, con su chamamé. Jujuy tiene una movida muy fuerte, una movida folclorista muy fuerte. Salta es una provincia muy folclórica y creo que todavía nos dura el empujón, digamos, del siglo de la década dorada que hemos tenido nosotros, con los grandes próceres y con algunos otros personajes muy importantes del folclore que han sido posteriores a eso. Digamos, la época de apogeo, cuando estaba el Cuchi, Manuel Castilla, Jaime Dávalo, Falú, Perdiguero, Petrocelli, y en conjuntos también había una cosa que era impresionante. Si vos te pones a pensar, a hablar con alguien, de repente tenés los de Salta. La gente se acuerda por ahí, en otros lugares de la Argentina, se acuerdan de los chalchaleros, de los fronterizos, pero tenían los de Salta con el Tono Vaca. El Tono Vaca todavía vive y vos lo escuchás cantar, debe ser el mejor cantor de Salta todavía. Y está acá, ¿entendés? Sí. Impresionante. Las voces de Orán, los cantores del Alba, los nombradores. Excelente. ¿Entendés? Y después ha venido, eso ha dejado un envío muy fuerte. Y después, bueno, empezó a cambiar un poco la concepción del folclore tradicional y han aparecido, para mi gusto, muy buenos representantes de Salta, nocheros, los guairas. Ha visto cosas que realmente están... Vos te son pero con una característica que creo que, a diferencia de ese folclore tradicional, hoy esos grupos, o incluso solistas, tienen ciertas marcas de fusión, algunos, ¿no? De una amalgama por ahí, donde se busca que el folclore salga de su estructura tradicional. De su estructura, claro, salvo tan tradicional y vaya un poco más allá, ¿no? Claro, salvo el chaqueño, que sigue siendo, claro, en su concepción musical muy tradicional, sí, sí, como diría, un fiel representante del chaco salteño. Sí, bueno, pero es parte de la evolución de la música. Y Jorge Rojas sería por ahí la otra figura, claro, en contraposición. En contraposición, porque él sale de los nocheros. Claro. O la mayor parte de su formación ha sido con los nocheros. Pero es parte del folclore y es parte de lo que a ellos seguramente les gusta hacer y de lo que la gente consume. Porque también manda eso, ¿ha visto? ¿Qué consume la gente? Una de las características que tiene la Casona es que cuando vos ves la carta de vinos son todos vinos salteños. ¿Fue una decisión consciente o te salió de casualidad? Bueno, sí, queríamos vender todas cosas de Salta. Después hemos empezado a hacernos trampas solos porque vendemos Fernet, whisky, escocés, claro, qué sé yo, un montón de cosas. Pero sí nos gusta que sea bien representante de Salta, que se utilice, a pesar nuestro, a nosotros las bodegas de Salta no nos ayudan en nada, ¿no? Es una cuestión de gusto, de ideología, de ganas, de lo que quiera. Eso se ha hecho a propósito y se ha hecho pensando en siempre en dar oportunidad a bodegas chicas. Eso en cuanto al, y que no es un detalle menor lo que dice Whitey, ¿no? El hecho de tener un lugar que ofrezca una carta de vinos exclusivamente de Salta, ¿no? Ahora, hay una clave importantísima en la Casona que es su gastronomía.
¿no? Y cuando hablamos de la gastronomía, hablamos de quién está detrás, ¿no? Quién es la encargada de preparar todos esos platos. Las empanadas, sobre todo. Sí, bueno. Esa me encanta ¿Ha visto que la empanada en Salta es como todo el mundo está convencido, todos estamos convencidos que la empanada que comíamos nosotros en nuestra casa es la mejor del mundo? Sí. A mí me gustan muchas empanadas de Salta. También me gusta la de la Casona, pero por ahí salgo y paso por un carro en la vereda, me como una empanada que está buenísima. No sé si contaría la empanada, porque realmente hay empanadas muy buenas en Salta. A medida que va pasando el tiempo, te tocó vivir experiencias increíbles en la Casona. Sé que tuviste oportunidad de compartir con monstruos, con Perecito, con Patricio Jiménez, con Mario Teruel, un montón de gente. ¿Qué te dejó todo eso? Hay dos experiencias distintas de esto de estar con gente importante, digamos. Había gente importante que eran los habitués de la Casona, el Teuco Castilla, el Negro Teruel, Miguel Ángel Pérez, Patricio Jiménez del dúo salteño, que eran, sobre todo en la primera parte donde yo estaba todas las noches, eran muy habitués y era muy divertido. Me dejó mucho el sentido del humor, cómo con mucha altura te podés divertir mucho. Vos pensás que en la Casona todavía hoy se recita poesía, y después había otro tipo de personalidades que a mí me ha gustado conocerlo, que han sido tipos que han ido por poco tiempo a la Casona, por una noche o 2 noches. Qué sé yo, Menotti, por ejemplo, así personalidades muy interesantes para charlar que uno piensa que no tiene nada que ver con el folclore, pero resulta que Menotti capaz que sabe más del Guche Leguizamón que cualquiera de nosotros. Entonces eso lo hace muy divertido porque se allana en tu territorio y hablas de igual a igual. Por supuesto que también hablábamos de fútbol y de esas cosas. Martín Caparrós le dedicó un capítulo entero. Martín Caparrós, Estracera, el fiscal Estracera. Me ha ido, que yo no estaba, Vargas Llosa. Sí, premio Nobel. Bueno, son personajes que han pasado por ahí que vale la pena estar. Yo me divertía mucho cuando iba Perecito, iban todos ellos, porque eran tardes, ellos generalmente iban al mediodía, nos quedábamos a la tarde, eran tardes muy divertidas. Tenían mucho sentido del humor, eran muy rápidos para las contestaciones, eran muy cultos, entonces de repente las conversaciones y las discusiones eran discusiones bien interesantes, ¿entendés? Eso a mí me ha quedado como algo muy positivo de toda esa velada en la que he estado. Y en cuanto al paso de la mujer por la Casona. Mira, Salta todavía un poco machista con el folclore, entonces la mayoría de los representantes del folclore, de hecho de lo que hemos hablado nosotros, son todos varones. Claro, por eso. Nosotros tenemos, han habido personas que han participado, mujeres que van y que cantan, son las menos, pero una noche sin mujeres no serviría. Yo te podría decir que las mujeres son unas buenas musas inspiradoras, y la mitad de las mujeres me va a venir en contra, porque has visto que ahora vos decís son unas musas, la mujer dice, ay, qué divino, te decía, nos están cosificando, y ahí estaríamos peleándonos. Pero para mí el paso de las mujeres o el estar de las mujeres es sumamente importante. Es sumamente importante por este equilibrio que tenemos que tener. Nosotros hemos hecho, entre una de las cosas que hemos hecho el último tiempo, antes de los últimos 4 años, habíamos tenido la idea de hacer un libro al año de alguien que quiera escribir y que escriba y que no pueda publicar su libro, sin necesidad, no era concurso, que sea bueno o malo.